La oposición quiere convencer a la sociedad de que en la Comunidad de Madrid no se gestiona bien los servicios públicos y que todo está sucio, triste y se vive en mitad de huelgas, pobreza, malestar y manifestaciones. La oposición al completo quiere convencernos de que nada funciona en la Comunidad de Madrid. Esa y no otra es la estrategia política de toda la oposición. Y esa y no otra es lo que vamos a vivir en los próximos 48 días, desde la Moncloa, desde Galapagar y desde Cercedilla. Siendo conscientes de que todo tiene que mejorar, no es posible que alguien crea que la sanidad, la educación o el transporte que dependen del Gobierno de Madrid funcione mal, o que nuestra sociedad esté desencantada y viva en el umbral de la pobreza. No es posible que la oposición convenza a la sociedad de que en Madrid vivimos sin la ilusión que sí tenemos en la región más avanzada de España, o que no hemos recuperado la actividad económica de antes de la pandemia, o el turismo de mayor calidad en España, que esta Semana Santa ha vuelto a alcanzar récords. Personalmente, aguanté los ataques de Pablo Iglesias, aguanto los ataques personales de Pedro Sánchez y de todo su Gobierno. He aguantado también la amenaza de las asociaciones y los sindicatos afiliados a sus partidos. Y sé que quedan 48 días de exageraciones y, cuando no, de bulos. 48 días de silenciar noticias como que Madrid es la comunidad donde tienen las listas de espera quirúrgicas más bajas de España, tenemos, y les adelanto que en muy poco tiempo estaremos en 45 días de espera, que es un dato esperanzador, pero con el que no me conformo, como se pueden imaginar, y que nos va a obligar a trabajar aún más si cabe. El Gobierno de Sánchez se enfrenta y persigue a todo aquello que representa un límite a sus intereses. Está colonizando las instituciones y desarmando progresivamente todos los contrapoderes. En otras palabras, alterando el orden constitucional desde dentro. Y actúa bajo una máxima que cree que le conviene y que le va a la perfección, y es que un escándalo, con mucho, dura 2 semanas y que, por tanto, tiene barra libre para hacer lo que quiera. Estamos inmersos en una deriva que debería inquietar a todos aquellos españoles que creemos en la libertad como valor supremo y como principio fundamental de cualquier sistema de gobierno. Nos gobiernan resentidos contra lo que somos, Occidente. En definitiva, el Gobierno de Sánchez ha sometido a España a una tensión institucional sin precedentes en democracia que compromete la estabilidad, la libertad y el futuro de nuestro país. Creo que esta narración es válida para todos aquellos socialistas que no comparten esta deriva de Sánchez. Esta filfa adornada con sonrisas nació con Zapatero y su política de enfrentamiento, división y falsedad de la historia. Y con Sánchez se ha destruido lo mejor de la socialdemocracia sensata y patriótica que había en el PSOE. Un proyecto que espero y deseo firme su sentencia final el 28 de mayo en las urnas. En materia de balances, el Gobierno de Sánchez lo tiene muy complicado. Desde aquella promesa textual de vamos a incorporar un delito para prohibir la celebración de referendos ilegales en Cataluña, y aquella de no pactaré ni con Podemos, ni con los separatismos, ni con Bildu, se lo repito, le dijo al periodista, con Bildu no vamos a pactar, si quiere lo digo 5 veces o 20, hoy Pedro Sánchez comparte con sus socios separatistas y comunistas el objetivo común de deshacer la España de la transición y la convivencia, sin que apenas cargos del PSOE hayan alzado la voz, algunos y ya saben lo que ha sucedido, aunque sí lo han hecho muchos militantes y votantes. Sánchez ha hecho lo que mejor sabe hacer, traicionar su palabra y a tantos que confiaron en él. En el año 2020 impuso 2 estados de alarma que, más que luchar contra la pandemia, minaron el Estado de Derecho, la legitimidad del Parlamento, las bases de la prosperidad, las competencias autonómicas y la libertad y la forma de vida de cada uno de los españoles. Además de las restricciones, Sánchez los aprovechó para repartirse el CNI con Podemos, poner a la Guardia Civil a vigilar operaciones contrarias al Gobierno, opiniones contrarias al Gobierno, aumentar aún más el número de asesores, suspender el portal de transparencia, limitar el control parlamentario, controlar como nunca los medios de comunicación y la opinión pública, aprobar una reforma educativa sin ningún tipo de consenso, cuestionar el derecho de propiedad y modificar el reglamento de indultos para favorecer a sus amigos. Así consiguió, de hecho, indultar a los 9 condenados por el golpe a la democracia en 2017 por el separatismo catalán. No entiendan que lo que hace Sánchez es fruto de la casualidad.
Es su convicción y obedece al plan de cambiar la España que hemos conocido y que nos hemos dado entre todos desde hace décadas. Piensa que el libro de historia le reserva un lugar prioritario para contar que él fue el hombre que literalmente cambió España. El problema es que esa es solo su España, la que le conviene, la que está trazada a su gusto. Una España que solo puede transformar con quienes más la odian, mintiendo para ser impuesta a la gran parte de españoles que ni lo quieren así ni lo han pedido nunca. Y aunque esto dinamite todo lo conseguido por el pueblo español de izquierda a derecha durante todas estas 4 décadas, da igual. ¿Qué más da si para Sánchez la memoria es más fuerte que la historia? Si no lo remediamos, en 2024 veremos cosas que nos helarán la sangre desde el punto de vista territorial, institucional y social. Y a los hechos me remito. En el 2021, España sufrió uno de los mayores ataques de ciberseguridad de su historia, incluyendo el robo de información de los móviles del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa. Suceso sobre el que, como es habitual, Pedro Sánchez no ha ofrecido aún ninguna explicación convincente, a pesar de la alarma social y política que supuso. Poco se habla de ello y nada se investiga. En este mismo año se produjo una purga en el Consejo de Transparencia, un organismo público y teóricamente independiente, cuya función es asegurarse de que el Gobierno rinda cuentas. Pues bien, este Consejo cometió la osadía de preguntar al Gobierno por el uso del Falcon o por el comité de expertos. La respuesta de Sánchez fue nombrar a otro presidente, a un afín. Lo mismo que ha señalado este Consejo lo ha hecho con el Estado, con la cúpula del INE, de Indra, del CIS, y con tantos funcionarios y organismos públicos para que las cifras, la supuesta opinión pública y el BOE estén coordinados. La estrategia de la Carcoma, terminado el año 2021, ya estaba en marcha y a plena potencia. Ya arrolla por completo las bases de nuestro modelo de convivencia y de nuestro Estado de Derecho. Pero seguimos. En el pasado año, en el 2022, hemos vivido el mayor de los daños para nuestra democracia desde 1975, porque el 22 fue el año en el que nuestro modelo constitucional no tuvo un enemigo externo, sino interno. En el año 2022, el presidente del Gobierno amnistió de facto a los políticos que cometieron el mayor ataque a la Constitución desde el 23 de febrero de 1981. Completó su pacto con Bildu, acercando al 92% de los presos de ETA a cárceles vascas y entregando la Guardia Civil destinada en Navarra al movimiento Abertzale para su expulsión de la comunidad foral. Aprobó una ley nefasta que ha beneficiado y puesto en la calle a violadores, pederastas y pedófilos. Dio un ultimátum asombroso al Consejo General del Poder Judicial para que se plegara a su voluntad. Metió en el Tribunal Constitucional a un exministro de docilidad asegurada, tras colocar a otra de sus exministras al frente de la Fiscalía General del Estado. Cesó a 11 de los 12 miembros del Comité de Bioética, un órgano consultivo que había emitido informes críticos con el Gobierno, como el de objeción de conciencia y la ley de eutanasia, y que había denunciado no haber sido consultado por el Ejecutivo. Merece una parte, por su extraordinaria gravedad, la derogación del delito de sedición o la reforma del delito de malversación, que además de beneficiar a los socios políticos del Gobierno, desarman al Estado frente a futuras intentonas golpistas. Y quizá el daño más grave que Sánchez ha infligido a las instituciones democráticas ha sido su asalto al Tribunal Constitucional, tratando de cambiar el sistema de elección de los magistrados del propio TC por vía rápida, y el propio tribunal se vio obligado a frenar su tramitación en el Senado. Lo último que tenemos que soportar es que nos quieren convencer de que la subida de precios por la inflación se debe a que los supermercados se forran, y no el Gobierno, según la líder de esa nueva izquierda que pretende que se olvide que la mitad del desastre de este Ejecutivo es cosa suya. Una ultraizquierda populista vestida de blanco que susurra con palabras infantiles a los pobres que ella misma provoca con sus decisiones. Con quien Sánchez está comodísimo porque bebe los vientos por él. Es un auténtico business. Ella no deja el Falcon y el tren de vida en el que se ha instalado, y él no desaparece después del hundimiento de Podemos. Valga un dato. Yolanda Díaz se ha dedicado a fabricar una realidad que no existe, cambiando la forma de contar parados y contratos.
El 53% de los contratos firmados en marzo eran fijos discontinuos o a tiempo parcial, o sea, empleo temporal. Eso es crear pobreza. Y si alguien lo está pagando, son los autónomos españoles, a los que realmente sí está haciendo pobres para, con su dinero, imitar a la fiesta de las propuestas populistas. Ni los autónomos ni las nuevas generaciones van a poder afrontar el 1,5 billón creado de deuda que la factoría Sánchez y Yolanda Díaz ha creado y que cuesta 50 millones de euros más al año que el Gobierno de Rajoy, según conocemos hoy por la prensa. Sin reformas estructurales en un país donde esa deuda y el invierno demográfico va a poner en riesgo el mantenimiento del sistema público, allá los que estén por venir. Yolanda Díaz ha sido la vicepresidenta más ineficaz de la historia de España. El PSOE de otros tiempos hubiera hecho caer a un Gobierno responsable del desastre de las oficinas de empleo y de tantas leyes sectarias como la del sí es sí, el ataque a las instituciones o a la imagen de nuestro país.